Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Antes que nada, me gustaría agradecer al Comité Científico del Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica por esta invitación y en particular al doctor Guillermo Vargas. Pues hoy les voy a hablar sobre aproximaciones experimentales para el estudio del estatus epilépticos infantil, un acercamiento a la investigación básica en epilepsia. Y me gustaría recordar el hecho de que el estado epiléptico ha sido clasificado como un tipo de actividad epiléptica no autolimitada. Y esto es en función de que dura más de 5 minutos, normalmente desde el punto de vista operacional. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que causa el estado epiléptico, es importante recalcar que una falla en los mecanismos responsables de la terminación de las crisis epilépticas o bien una iniciación de mecanismos que conducen a crisis epilépticas anormalmente prolongadas, es decir, más de 5 minutos, es lo que desencadena este fenómeno. El estatus epiléptico tiene consecuencias a largo plazo. Además de ser una emergencia neurológica con alta mortalidad, puede promover cambios de larga duración. Esto sobre todo ocurre cuando dura más de 30 minutos. De hecho, esta evidencia se ha obtenido de la investigación preclínica, precisamente al respecto de este tema. Sin embargo, es cierto que las consecuencias a largo plazo del estado epiléptico también dependen del tipo de crisis epiléptica que se presente y la duración de este fenómeno. De hecho, se ha descrito que hay estado epiléptico refractario y suprarrefractario dependiendo del tiempo que dure. Lo cierto es que a mayor duración se generan consecuencias más dramáticas que incluyen muerte neuronal, daño neuronal o incluso alteraciones en la comunicación neuronal, esto es, en redes neuronales. Desde el punto de vista epidemiológico, una población ampliamente afectada pues son los niños y los adultos mayores. De hecho, hay varios estudios que tratan de enfocarse a la epidemiología del estatus epilépticos y ha sido un poco complejo debido a la amplia variación de la información con la que se cuenta. Si se incluye estado epiléptico de todos los tipos o solo convulsivo o un tipo en particular de crisis, la edad en la que se ha registrado, etc. Sin embargo, me gustaría destacar el hecho de que varios estudios concuerdan de que son los niños una de las poblaciones más afectadas, así como mayores de 60 años, que también implica un mayor riesgo para un caso de muerte. Si nos vamos ahora a esta población de niños, veremos que precisamente aquellos que tienen entre menos de un año y hasta 4 años son los que tienen una mayor incidencia, ya sea de un solo caso, el primero de estado epiléptico, o que pueden tener más de un evento y que incluso puede estar asociado con epilepsia o ser la primera vez que debuta con este tipo de actividad. Esto hace importante estudiar el estado epiléptico en niños para determinar pues tanto las causas que lo originan como las consecuencias que puede tener e incluso pues tratar de buscar alternativas terapéuticas. Lo cierto es que nos interesa el estado epiléptico que ocurre en los niños e idealmente deberíamos estudiarlo en ellos. Sin embargo, por aspectos éticos y de diversa índole, pues esto es complejo. Y es aquí cuando la investigación experimental pues entra en juego. De hecho, citando a Rosenbluth y Weiner, ellos mencionaron que, como trabajaban con gatos, que el mejor modelo del gato era el gato y de preferencia el mismo gato. Sin embargo, dado esta complejidad que ya mencionaba hace un momento, pues tenemos que hacer uso de alternativas para entender la fisiopatología del estado epiléptico y de la epilepsia en general. De hecho, a partir de esta problemática, llamémosla así, se han empleado diferentes especies animales para el estudio de la epilepsia, como las que aquí les muestro. Por ejemplo, mamíferos como el gato, el perro, primates no humanos, roedores que son importantemente empleados en la investigación actualmente, rata y ratón, pero también se han empleado otras especies que están un poquito más alejadas del punto de vista filogenético del humano, pero que las bases de la fisiología neuronal puede explicar muchos fenómenos también que ocurren en el humano, como sería la mosca de la fruta, el pez cebra o incluso el nemátodo C. elegans. En una encuesta que se hizo hace ya unos años, se identificó que la principal especie empleada era la rata y el ratón, los roedores. También se habían empleado, se siguen empleando primates no humanos, aunque en una menor cantidad y cada vez menos, y otras especies como las que ya mencionaba.
Sin embargo, la rata y el ratón han sido, digamos, las estrellas de este tipo de estudios. Actualmente el ratón se emplea más porque ha sido susceptible de manipular su genoma, de insertar o de eliminar genes que nos dan información adicional. Sin embargo, hablemos de la rata desde la que más tenemos información respecto al estado epiléptico en etapas del desarrollo. Sin embargo, quiero destacar el hecho de que el emplear animales para experimentación también sigue una serie de lineamientos para un uso ético de ellos. A este respecto, en México contamos con la norma oficial mexicana NOM 062-Z00-1999, la cual está indicando los lineamientos para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio. Y aquellos que hacemos investigación en esta área tenemos que seguir estas recomendaciones. Además de las llamadas 3 R's de Russell, las cuales nos invitan a reemplazar, reducir o refinar las técnicas empleadas. Reemplazar, es decir, buscar especies, digamos, más alejadas de los mamíferos, reducir, minimizar la cantidad de sujetos experimentales que usamos, y esto apoyándonos de técnicas estadísticas para hacer la evaluación de cuántos sujetos se requieren para describir un fenómeno con X variación, y refinar, es decir, tener expertos realmente en el procesamiento de estos animales para asegurar, por un lado, su bienestar y por el otro, para mejorar el éxito de los experimentos y, por supuesto, tener una mayor confiabilidad en los resultados que se obtengan de ellos. Entonces, ya habiendo mencionado que los roedores son la especie más empleada, ahora entremos al tema de los modelos de epilepsia. Hablamos de modelos de epilepsia porque el estado epiléptico es un tipo de actividad epiléptica, pero los modelos de epilepsia como tal se refieren a aquellos que tratan de mimetizar la aparición de crisis epilépticas espontáneas, que es precisamente el contexto en el que se define la epilepsia. Sin embargo, hay modelos que se consideran agudos porque se generan solo una vez, digamos que no tiene una afectación propia que genera actividad espontánea, pero también puede permitir eventualmente estudiar la epilepsia, tal es el caso del estado epiléptico. Lo anterior considerando que si a un animal, a una rata o un roedor se le produce estado epiléptico, este sujeto puede eventualmente desarrollar epilepsia. Por lo tanto, podemos estudiar todos los mecanismos implicados en la epileptogénesis. Las formas de inducirlo son amplias, puede implicar desde un traumatismo craneoencefálico, el corte de ciertas regiones cerebrales, un atentado a la funcionalidad vascular cerebral, o la aplicación de sustancias químicas, o la infección con, por ejemplo, algunos virus o incluso algunos parásitos. Sin embargo, los modelos también deben cumplir criterios para considerarlos válidos y, por lo tanto, los resultados que se generan con ellos. Deben cumplir con el criterio de validez de apariencia, que se refiere a que la manifestación que observamos es similar a lo que ocurre en un humano. Si estamos modelando una convulsión, pues que se vea el tipo de convulsión que estamos haciendo. Deben cumplir con el criterio de validez predictiva, es decir, los fármacos que se emplean en la clínica deben funcionar en el modelo. Deben cumplir con la validez de constructo, es decir, que el mecanismo que genere la actividad epiléptica sea similar a lo que se ha observado en humanos, y aunque no siempre se cumple la validez diagnóstica, es deseable que se pueda identificar algún parámetro que permita identificarse en el modelo, en el humano, con la posibilidad de utilizarlo como un método diagnóstico en comparación con alguien que no tuvo una crisis epiléptica, estado epiléptico o epilepsia incluso. Sin embargo, si retomamos respecto al uso de la rata como un modelo para estudiar el cerebro humano, debe quedar claro que el cerebro y el sistema nervioso de la rata pues no es igual al del humano. Eso es un hecho y es importante tenerlo en mente. Sin embargo, la fisiología, los mecanismos celulares moleculares que están regulando la función neuronal son muy parecidos y por lo tanto nos ha permitido entender mucho mejor lo que puede ocurrir en mamíferos, incluyendo el humano. La rata también se ha considerado que puede ser un equivalente desde el punto de vista del crecimiento del cerebro a lo que ocurre en el humano. De manera tal que si estamos hablando de una rata que nace prematuramente, cuando ella nace se considera que puede ser equivalente, entre comillas, por supuesto, a un neonato prematuro. Cuando la rata tiene alrededor de una semana de vida, que es entre 8 y 10 días de edad,
eh, el crecimiento de su cerebro es similar a un neonato en término. Cuando la rata tiene alrededor de 2 semanas de vida, el crecimiento de su cerebro es similar a la de un infante humano. Y así consecutivamente, de manera que una rata es adulta a los 60 días de edad. Este periodo que les acabo de mencionar es crítico para estudiar el estado epiléptico en esta población de interés, es decir, durante el desarrollo cerebral. Es importante mencionar también que se pueden hacer estudios más días después del nacimiento, por ejemplo, después del día 30. El día 21 es cuando la rata es capaz de sobrevivir por ella misma y no requiere del cuidado materno. También se han hecho estudios de este tipo. Ahora, en cuanto a las áreas de investigación en epilepsia, ciertamente hay muchas, pero se ha identificado que hay 4 grandes grupos que se pueden estar, digamos, que digamos tienen la principal atención de los investigadores. Uno, utilizando modelos de crisis agudas, es decir, estudiando las causas de la ictogénesis. También se puede estudiar la epilepsia generalizada o focal, pero quiero llamar su atención al hecho de que una amplia proporción de investigaciones se realizan para entender el estado epiléptico y que el estado epiléptico se puede modelar en desde diferentes perspectivas. Es decir, tanto podemos estudiar un modelo de estado epiléptico de ausencia como de crisis límbicas o clónico-tónicas. De hecho, estos 2 tipos de estado epiléptico son los que más se han evaluado y que por ende de los que se entiende un poco más mejor, al menos en la etapa en desarrollo. Estos experimentos precisamente nos han permitido entender por qué el cerebro en desarrollo es más susceptible al estado epiléptico, como ya lo vimos en los datos epidemiológicos. De hecho, la investigación básica nos ha permitido identificar 3 grandes posibilidades para explicar esta pregunta. La primera es que el cerebro en desarrollo tiene un aumento de la excitabilidad, es decir, los receptores excitadores funcionan más de manera local y generan, por lo tanto, una mayor facilidad para generar actividad epiléptica. También se ha observado que durante el desarrollo los circuitos encargados de detener normalmente una crisis, como los circuitos que implican a la sustancia negra, todavía no están por completo funcionales. Esto puede ser, como ya mencionaba, una de las causas del estado epiléptico. Y por último, que el cerebro en desarrollo es más sensible per se a diferentes disparadores o factores que no están presentes, por ejemplo, en la edad adulta. Tal es el caso de la fiebre, la principal causa de estado epiléptico en esta etapa del desarrollo, pero también es más sensible a los insultos hipóxicos isquémicos, a la neuroinflamación. También la apoptosis se está llevando de manera continua. Recuerden que es un cerebro que está terminando de generar conexiones. Habrá células nuevas, neuronas nuevas, pero también neuronas que no lleguen a término y se unan a diferentes redes funcionales. Adicionalmente, es importante considerar que tanto las crisis epilépticas, incluyendo el estado epiléptico, se desencadenan por una llamada descarga epiléptica, que promueve una mayor excitación y una menor inhibición, lo que genera hiperactividad e hipersincronización de las neuronas. Incluso parte de las definiciones de estado epiléptico implican que se genera porque hay una falla de mecanismos inhibitorios, principalmente representadas por el ácido gamma-aminobutírico, inhibidor por excelencia en el sistema nervioso adulto, y por un aumento de los mecanismos excitadores, principalmente mediados por el neurotransmisor glutamato. Esto desde el punto de vista de la teoría neuroquímica. Pero eso ocurre también en el cerebro en desarrollo, pues las investigaciones han mostrado que el cerebro en desarrollo no necesariamente cumple estos aspectos de que el GABA es inhibitorio. De hecho, se sabe actualmente, ya desde hace un tiempo, que en las neuronas en desarrollo existe un llamado cotransportador denominado NKCC, que permite que el ion cloruro entre a la neurona y se acumula a su interior. De manera que cuando el GABA está activando a su receptor GABA-A, el cloruro sale de la célula. Y esto promueve despolarización y excitación de las neuronas. Es decir, en etapas del desarrollo temprano, el GABA es excitador. Y esto es relevante porque este sistema prevalece al excitador glutamatérgico y es responsable de la activación de canales de calcio dependientes de voltaje, de aumentar las concentraciones intracelulares de calcio y obviamente la señalización de calcio, lo cual es relevante, necesario e importante para la diferenciación, la función, la supervivencia de las neuronas.
Alrededor del día 14 en la rata es cuando este GABA deja de ser excitador para hacerse inhibitorio, y esto ocurre debido a que entra en juego otro cotransportador, el llamado KCC2. Este cotransportador, además de permitir el flujo de potasio, también lo hace con el cloruro, de manera que la cantidad de cloruro es mayor a nivel extracelular, y cuando el ácido gamma aminobutírico activa su receptor GABA-A, el cloruro entra a la célula y la hiperpolariza o inhibe. Quiero destacar el hecho que, como mencioné hace un momento, los principales modelos de estado epiléptico modelan las crisis límbicas y tónico-clónicas. En este esquema les traté de resumir los principales. Hasta la izquierda de su pantalla podrán ver aquellos que promueven principalmente excitación y que implican al modelo del ácido caínico, de la pilocarpina y la 4-aminopiridina. Y por el otro lado tenemos modelos que tratan de evitar la inhibición. Por supuesto, a sabiendas de que el cerebro en desarrollo tiene estos cambios críticos en la excitación e inhibición mediada por GABA. El ácido caínico, por ejemplo, es un agonista del receptor cainato de glutamato. La pilocarpina es un agonista de los receptores M1 colinérgicos. La 4-aminopiridina es un bloqueador de canales de potasio. Todo esto promueve excitación. Mientras que el pentilentretrazol y el fluorotil son sustancias que antagonizan el receptor GABA, además de otros mecanismos. Lo cierto es que con esto podemos generar estado epiléptico en el desarrollo, en la rata en desarrollo. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, los modelos de ácido caínico, litiopilocarpina, 4-aminopiridina y pentilentretrazol, básicamente son modelos químicos, y lo que se hace es aplicar de manera sistémica una cantidad específica, una dosis específica de alguno de estos agentes convulsivantes. Puede ser una dosis única o puede ser una dosis repetida, dependiendo del modelo. Sin embargo, también hay abordajes en donde, como en el caso de la 4-aminopiridina, donde la sustancia se puede aplicar directamente al ventrículo cerebral para asegurar que llegue al cerebro de una manera adecuada. En el caso del fluorotil, al ser un gas, requiere una cámara específica para su aplicación, de manera que se está infundiendo de manera continua al ambiente a un flujo de 20 microlitros por minuto más o menos durante una hora. Durante este tiempo, la rata va a estar teniendo actividad epiléptica, estado epiléptico, y si una vez que se retira de la cámara, pues normalmente puede retornar a sus condiciones, digamos, cercanas, entre comillas, a las basales. Pero una vez que ya seleccionamos el modelo de interés, que ya sabemos qué dosis, qué edad vamos a estudiar, por qué lo vamos a usar, qué tipo de actividad queremos modelar, ¿qué se hace? Pues una vez que hacemos la selección del modelo y la selección de la edad de estudio, lo que hacemos es videograbar la conducta de la rata para poder posteriormente hacer un análisis detallado de la conducta que se presenta. Asimismo, podemos evaluar el tiempo que se requiere para que se presente el estado epiléptico o la actividad epiléptica, es decir, la latencia. A esta podemos evaluar cuánto duró el fenómeno, podemos evaluar cuántas crisis y de qué tipo se presentaron, y por supuesto cuántos animales desarrollaron el fenómeno. Esto es importante particularmente cuando se estudian fármacos o sustancias o terapias con potencial efecto anticonvulsivo. Adicionalmente, evaluamos la severidad de esas convulsiones. Esto se hace normalmente con escalas. Escalas que categorizan el tipo de actividad que se presenta, conductualmente hablando, desde un 0, que es no se presenta actividad de ningún tipo o se presenta inmovilidad, hasta las formas más severas que normalmente corresponden a crisis clónico-tónicas o las llamadas corridas y saltos salvajes. Pero también a veces requerimos de hacer un registro electrofisiológico, un registro electrográfico de la actividad que vaya acompañado con la conducta que estamos evaluando. Para esto hacemos cirugía estereotáxica. La cirugía estereotáxica utiliza un marco específico para animales pequeños, para neonatos, el cual mantenemos en condiciones de temperatura controlada, porque ellos no termorregulan bien todavía. Los sometemos a anestesia general, en este caso utilizamos isoflurano, que nos da muy buenos resultados, la supervivencia al 100%, cero mortalidad, y podemos colocar electrodos de registro
en diferentes regiones cerebrales utilizando atlas que ya están referidos en la literatura. Una vez que colocamos el electrodo, pasamos la rata o el ratón o el animal de estudio a la zona de registro y podemos entonces hacer este análisis de la actividad eléctrica cerebral, desde qué regiones presentan actividad epileptiforme, la frecuencia de las espigas o análisis un poco más complejos como los espectros de potencia. Cuando requerimos aplicar sustancias intracerebroventricular o en alguna región específica del cerebro, aplicamos también el uso de la cirugía estereotáxica, la cual nos permite colocar una cánula guía y entonces colocar ahí un microinyector para la aplicación de sustancias a través de una bomba de microinfusión, o podemos incluso colocar una cánula de microdiálisis para recolectar el líquido extracelular y cuantificar en ese líquido pues alguna sustancia de interés. Por supuesto, se requiere confirmar que se está llevando a cabo el implante en el sitio seleccionado y para esto hacemos una aproximación histológica. A partir de estos metodología y de estos aspectos que les he comentado, pues les quisiera yo mostrar algunos datos que se han obtenido precisamente usando este abordaje. Por ejemplo, estudiando ratas de 14 días de edad, hemos evaluado el papel de la interleucina 1 beta en la neurodegeneración. Lo que observamos es que después del estado epiléptico hay una mayor expresión del RNA mensajero que produce esta interleucina, hay una mayor expresión de la proteína, que se asocia con una mayor muerte de las neuronas y que se evita cuando se aplica un antagonista para el receptor tipo 1 de esta interleucina 1 beta. Además, podemos describir el tipo de muerte, pues al utilizar un colorante que aplicamos precisamente intracerebroventricular, vemos que se colorean de rojo aquellas células que están muriendo por un proceso necrótico, porque solo es permeable cuando la membrana celular está comprometida. También hemos evaluado cómo la microglía cambia como parte de este sistema, digamos, inmune del sistema nervioso, y vemos que nuestros resultados mostraron más bien que cuando el estado epiléptico se generó después de 2 horas, la microglía se presenta normalmente ramificada, pero al cabo de 24 o 48 horas, la microglía cambia su morfología a la forma ameboide, que es la forma morfológicamente hablando de mayor activación y que se asocia con procesos de fagocitosis que pueden estar relacionados con la degeneración que les comentaba que ya habíamos visto previamente. Asimismo, utilizando este abordaje, hemos descrito que el estado epiléptico, dependiendo del tipo de actividad que se está modelando, crisis límbicas o crisis clónico-tónicas, son las consecuencias que puede tener en la neurogénesis. Así, aunque es bien sabido que en el hipocampo este proceso se lleva a cabo tanto a nivel del cerebro adulto como en desarrollo, describimos que en el cerebelo, otra región neurogénicamente activa, también existe mayor producción de neuronas. Sin embargo, no podemos, hasta ahora no hemos determinado si estas neuronas nuevas se integran a redes funcionales. Sin embargo, vale la pena destacar que depende del tipo de estado epiléptico. Asimismo, utilizando este abordaje, evaluamos consecuencias más a largo plazo, por ejemplo, en la disfunción sexual. En una serie de experimentos generamos estado epiléptico en ratas de 14 días de edad, machos y hembras, y las dejamos crecer. Y cuando eran adultas, alrededor del día 90 de vida, evaluamos cómo desplegaban la conducta sexual. Y lo que encontramos fue que, el estado epiléptico a largo plazo no afecta igual a machos y hembras. Los machos, prácticamente el 20% de ellos presentan la conducta sexual en contraparte con sus controles, con animales que no tuvieron estado epiléptico, que la presentan de manera normal. Pero en las hembras, aunque hay un deterioro en las conductas que invitan a la cópula con el macho, este fenómeno se revierte con la experiencia. Entonces, estos datos también nos ayudan a entender diferencias o el dimorfismo sexual que puede haber en las consecuencias del estado epiléptico y, por supuesto, en la funcionalidad del cerebro. También hemos estudiado una asociación entre la epilepsia, en particular el estado epiléptico, y otras alteraciones neurológicas como el autismo, y hemos identificado, por ejemplo, utilizando un modelo de autismo que implica aplicar ácido valproico a una rata embarazada durante el día embrionario 12, que es cuando se cierra el tubo neural en la rata,
y que produce conductas a tipo autista en etapas posteriores, después del nacimiento, por supuesto. Identificamos dos poblaciones, una muy sensible a las crisis y otra, digamos, no resistente, pero menos sensible a la actividad epiléptica. Y esto va de la mano con lo que existe en la literatura sobre estas dos alteraciones. Además, observamos que desde el punto de vista neuroquímico, en el hipocampo de estas ratas, había mayor cantidad de glutamato. Entonces, estos abordajes preclínicos nos permiten también proponer nuevas hipótesis sobre la relación en estas comorbilidades. Si ahora nos preguntamos qué sabremos sobre el estado epiléptico, me gustaría retomar este aspecto del iceberg. Lo que entendemos es la punta. Lo que sabemos es algo, nos falta mucho por aprender, pero todavía lo que no tenemos ni siquiera idea de lo que desconocemos es la mayor parte del conocimiento. Me gustaría retomar precisamente a partir de este símil con el iceberg la importancia de la investigación preclínica en epilepsia, enfocada por supuesto en este contexto al estado epiléptico, pero no exclusivamente a este. La investigación básica en epilepsia nos permite generar información sobre la función general del cerebro, no solo de la epilepsia, sino en general del cerebro. La investigación preclínica también nos permite conocer mecanismos moleculares y celulares asociados con los diferentes tipos de actividad epiléptica, lo cual en humanos podría resultar mucho más complejo. Nos va a permitir entender cómo se genera la crisis, la ictogénesis, cómo un cerebro de ser normal pasa a ser epiléptico, es decir, el proceso de epileptogénesis. Asimismo, la investigación en epilepsia, desde el punto de vista básico, nos permite proponer nuevos tratamientos farmacológicos o de otro tipo. Por supuesto, idealmente una cura, aunque eso es un reto. Y por último, nos va a permitir estudiar enfermedades asociadas con la epilepsia, es decir, comorbilidades, ya que este es un aspecto por demás importante y que ha sido mucho menos evaluado. Por mi parte es todo, agradezco su atención. Gracias.